tiene esta posibilidad de trabajar e interactuar mucho. Gracias. Bueno, buenos días. Antes que nada, gracias al área de bioética y un honor compartir este encuentro con Mariana, con Paloma, que hemos trabajado juntas, inclusive en el mismo comité y en toda esta transformación que empezó hace un montón. Yo dos palabritas, después sigue Laura, que es la parte más jugosa de la charla. Agradecer un montón a compañeros del hospital, que es un lujo tenerlas acá y que me encantaría que compartamos el comité también. Eh, no, en serio, es sumamente importante. Y comentarles, ahora saben por qué las invitamos. No, de verdad, porque son protagonistas sin ninguna duda en estos cambios. Y ver que todo este tránsito que se ha hecho, como contó Mariana, también viene de la mano de una transformación social en cuanto a la relación de la sociedad con el equipo de salud. Estamos transcurriendo desde hace varios años, ya estamos en un punto de no inflexión, de no vuelta atrás, pero transcurriendo un modelo de relación equipo de salud paciente que era paternalista y bien vertical, en la medida que vamos cambiando la relación al respeto de la autonomía del paciente y la sociedad va tomando conciencia de los derechos que tiene, esa relación se fue haciendo cada vez más horizontal. Así que este camino también acompañó desde 2010, perdón, 19 años este año que salió la ley. Nosotros intentamos, desde que la conocimos, que fue mucho después seguro, y gracias a experiencias, en el materno tenemos eso, nos enseñan las experiencias, empezamos a buscar y a conocer, intentamos hacer, hicimos varios ateneos, como dice, con respecto a la ley. Los primeros fueron muy duros, muy cuestionados, porque es cierto, se sentía como que se cuestionaba el quehacer. Si bien el quehacer hasta el momento, si bien ha habido momentos, no puedo decir en la parte pública, pero en la parte privada, donde algunos profesionales intentaban hacer partos con menos luz, con música, eran como algunos espasmos que aparecían, y después las estructuras y la organización parecía imposible, como dice ella en el 2004, que esto iba a ser posible. Tuvimos experiencias de que pacientes venían con un documento hecho por un abogado, decir, yo quiero que se respete la ley de parto respetado con todas las condiciones. Y nos teníamos que sentar a hablar y ver, lo voy a decir como cuestión quizás de autocrítica, pero en ese momento era lo que podíamos hacer, qué podíamos conceder y qué no, una cosa de locos, pero realmente había la infraestructura y el mobiliario no daban para hacer demasiado más. Pero lo bueno es que esto nos fue sumando fichas para decir esto hay que ver cómo cambiarlo, bueno, cambiar la cabeza es un poco más. Y después otras experiencias con casos que ya les voy a contarla. Que es solo eso. Esto es un proceso que vamos cursando todos en el equipo de salud, no solo médicos, sino todo el equipo, y que poco a poco se va tomando mejor. La dejo a Laura Moyano, neonatóloga, integrante del Comité de Bioética del hospital, y bueno, no. Y tu amiga, falta que digas. Y mi amiga. Bueno, buen día a todos. Como bien dijo Vicky, yo soy neonatóloga. Gracias a Dios tenemos a nuestras compañeras obstetras, así que lo que quieran aportar, han aportado fotos. Van a ver fotos repetidas con lo que mandó Mariana y Paloma.
eso en parte es el respeto al paciente, digamos, tratar de no fotografiar todos los partos. Tenemos millones de posibilidades de fotografiar, sino tratar de utilizar las mismas fotos para estas charlas y bueno, poder brindarles su intimidad a los padres. Por supuesto que todas las fotos están autorizadas verbalmente, por eso en algunas le hemos tapado los ojitos, van a ver un video también. Bueno, yo creo que ahora se han hecho protocolos para pedir autorizaciones por escrito en el momento de sacar fotos y poder guardar esa autorización por escrito. Entonces, por eso decidimos taparle los ojos. Bueno, este es el Hospital Materno Neonatal al que pertenecemos. Como bien dijo Virginia, todo esto empieza a surgir, digamos, la necesidad de hacer un cambio en el 2016, porque empiezan a aparecer pacientes con pedidos de respeto de la ley hecho por un abogado, y entonces todos empezamos a sentir que necesitábamos cambiar, pero cambiar también no era para el que venía con el escrito por el abogado, era para todos los pacientes, porque eso es justicia distributiva. Entonces empezamos a trabajar desde el comité, las chicas, yo en aquel momento todavía no estaba, con ateneos, con charlas y bueno, y el caminito de hormiga para intentar cambiar. Bueno, después vino pandemia, que fue un atraso bastante grande para todos, y después pasó lo que pasó en nuestro hospital y eso me parece que fue el empujón de turbo, digamos, y hubo que hacer cambios a 180 grados, diría, porque todavía nos falta un poquito, digamos. Decir que ya llegamos a un tope, me parece que es poco, que hay que seguir modificando. Bueno, para empezar a entender la ley, lo fundamental para el modo de ver nuestro es del artículo 2, el inciso C, que habla sobre la mujer y en relación con el embarazo, el trabajo parto, el parto y del posparto. Entonces ahí tenemos que entender que por lo menos el parto es un proceso de nacimiento en una persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto. Es distinto el caso de las maternidades al caso de las otras internaciones en los hospitales donde la persona está enferma. Acá nosotros acompañamos procesos fisiológicos. Sí tenemos partos en donde se complica tanto la salud materna como la salud del neonato y ahí ya funcionamos más como hospital. Pero en un inicio es el acompañamiento de un proceso fisiológico. Bueno, ¿qué cambios vimos que eran necesarios hacer? Desde organización, protocolos de trabajo, indicios, la sala de parto, las UTI-PR, hacerlas individuales. Antes las madres estaban en preparto en una sala todas juntas. Y culturas y modos de trabajo. O sea, hubo muchos cambios y cambios importantes, no solo en la manera de trabajar, sino en la infraestructura del hospital y en las cosas que había en el hospital, en las salas de parto. Por ejemplo, Mariana hablaba de la hora de oro y de poder hacer el COPAP en una hora, y nosotros no teníamos camillas cómodas para que la madre estuviera una hora, ni con cuidado de que el neonato no se nos cayera. Entonces había como que cambiar muchas cosas. Bueno, empezando a desglosar la ley, en el primer artículo habla, y ahí tenemos la justicia distributiva. Es una ley para aplicación en un ámbito público y privado en todo el territorio de la nación. Bueno, y las obras sociales deberían obligatoriamente asegurarlas. Y las clínicas privadas también, que también es de lo que hablaba Mariana. No solo este cambio tiene que ser a nivel público, sino también a nivel privado. Empezamos con el artículo 2 y hablamos de que la madre tiene que recibir, tanto en el parto como en el posparto, información de todas las distintas intervenciones médicas que tenemos que hacer en esos momentos. Eso en nuestro hospital se modificó mucho, es una charla constante con las mamás de qué necesitan, de qué quieren,
sobre la medicación que pueden recibir, la analgesia no farmacológica que algunas enfermeras le ayudan a hacer, caminar, estar en movimiento, bueno, ingerir alimentos, líquidos, las posiciones de parto y de preparto, de elección de la paciente y por supuesto la posibilidad de una cesárea electiva. En el hospital pusieron, hace poco, pero lo pusieron, un dispenser de agua, hace un mes. Bueno, sí, un mes. Un dispenser de agua para que puedan ingerir bebidas y alimentos. Bueno, esta imagen es como bastante cruda de lo que es un parto. Sé que hay personas que no son médicos y por ahí puede ser un poco chocante. Lo que me gustó de esta imagen es que en realidad el bebé lo termina sacando la mamá, ¿sí? Que es algo que antes no se veía. Esas manos que ven con la pulsera y con el suero en la mano izquierda es la de la mamá. Es como que la obstetra acompaña el nacimiento, pero el parto es acompañado por la mamá. Me encantó. Esas son las prestó la compañera. Bueno, en el segundo artículo hablamos de que la mamá también tiene derecho a ser tratada con respeto, de un modo individual, personalizado, que le garantice su intimidad en el proceso asistencial y considerar sus pautas culturales. Acá tenemos el cambio de las UTIPRs individuales, tanto para preparto como para parto. Hemos tenido hace poquito, por ejemplo, personas de la religión musulmana, que estaba acompañado la señora por su marido y por momentos lo veíamos al marido salir y hacer sus oraciones en el pasillo y volvía y acompañaba a su señora. Eso está muy bueno. Después, bueno, lamentablemente el bebé estuvo internado en la NEO y lo tuvimos bastante tiempo y bueno, y todo eso acompañando a estas personas con estas pautas culturales distintas, ¿sí? Esta es la imagen que pasó Mariana, en donde se ve la madre en el trabajo de parto, de rodillas, hay algunas en cuclillas, eso lo eligen ellas y siempre acompañada por la persona de su elección. En este momento la acompaña una señora, no sé si es su madre, su tía, a quien ella elija, puede pasar. El acompañamiento permanente después del parto, el papá haciendo pop-up. Esta imagen es hermosa. Le tapé los ojos, pero si ustedes pudieran ver el brillo de los ojos de los padres, es increíble. Después van a poder ver porque hay un videíto de la hora de oro de este bebé. El acompañamiento en quirófano, también el papá presentándole su bebé a la mamá y después el papá nos acompaña a nosotros en la recepción. Bueno, como decíamos, la madre está informada desde el embarazo sobre los beneficios de la lactancia y el apoyo en para amamantar. En el hospital materno neonatal se incorporaron al servicio puericultoras que trabajan con las madres en internación conjunta y en casos especiales también las llevamos en la sala de internación para que le ayuden a la madre con técnicas de lactancia, tanto en la UCI como en la U. Acá hay dos imágenes de las puericultoras trabajando con las mamás, ayudándole y dándoles pautas para ayudar a amamantar. La verdad que esto ha sido de gran ayuda. Hay muchas veces que los neonatólogos no damos abastos para calmar las ansiedades. Si bien vamos, ellas les dedican un tiempo enorme a ayudarlas, a sacarle las dudas y nos ayudó mucho en nuestro trabajo diario. Bueno, el tener a su hijo e hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, ahí está con el papá y con su hermanito. Los hermanitos también pueden pasar a las terapias y pueden pasar a la UCI. Eso era algo que ya se hacía antes. Antes tenían un día especial de visita, ahora hablan con la psicóloga que en parte les explica lo que van a ver, porque no todo niño por ahí lo puede tomar de una manera o de otra, de acuerdo a la gravedad del hermanito que tiene internado. Pero una vez que lo ves las psicólogas, pueden pasar en cualquier momento las terapias en una visita corta, ¿no? No quedarse todo el tiempo. Bueno, el artículo 3 de la ley ya empieza a hablar de la persona recién nacida, ¿sí? Como que se aleja un poco de la madre y habla del bebé.
El bebé también tiene derecho a ser tratado de forma respetuosa, a su inequívoca identificación. En eso se trabajó mucho en el hospital. Ya se venían haciendo las huellas plantares, las pulseras, pero ahora se protocolizó todo, informó a todo el hospital, entonces todos estamos hablando de identificación dentro de la seguridad del paciente. A la internación conjunta con su mamá en la sala y que sea lo más breve posible, y a que sus padres reciban el adecuado asesoramiento e información sobre sus cuidados. Bueno, protocolo de identificación y la hora de oro. Esto es un cambio que también costó bastante hacerlo, digamos, no solo las camillas, sino el personal, digamos, que se adaptara, que el bebé tuviera que estar en COPAP una hora, cuando antes era, como dice Mariana, lo común sacarlo del vientre materno, medirlo, pesarlo, vestirlo, una cosa muy brusca. En cambio ahora el bebé se lo pone sobre el vientre de la mamá mientras esté bien, ¿no? Por supuesto. Y, y se ha demostrado que contribuye a la estabilidad fisiológica del recién nacido con respiración, oxigenación, regulación térmica, niveles de glucemia, entre otras cosas. Promueve la lactancia materna. En el videito que vamos a ver, el bebé va como reactando hasta buscar el pecho de la mamá sin intervención de nadie, solamente acompañándolo para que no se caiga. Disminuye la presencia de síntomas depresivos posparto y favorece la autoestima materna. Este es el videíto en donde, bueno, el bebé va buscando solito. Se cambiaron hasta las colchas con las que tapamos los bebés y los gorritos, o sea, imagínense todo el trabajo y la inversión también, ¿no? De comprar colchitas nuevas que lo cubran, que sean absorbentes, que el bebé no pierda calor, no pierda temperatura. Y ahí está el papá acompañando el proceso. Estos son los papás de la foto que yo les decía que les tapamos los ojos, pero que verdaderamente se le puede ver un brillo y una expresión en la cara que, bueno, uno dice vale la pena todos estos cambios, ¿no? Todo eso es apenas nace el bebé, se corta el cordón umbilical y después se lo pesa, se lo mide, se lo controla. Chiquito, es como que inicialmente por ahí se asustan, ay, es tan chiquito, me da miedo, y van participando de a poquito en la atención de los bebés. Y bueno, se han abierto consultorios especiales, todo esto es bastante nuevo. Hay un consultorio de salud fetal con un equipo multidisciplinario donde se tratan los embarazos especiales, de malformaciones, a donde hay una consulta con el médico neonatólogo, donde le explica lo que va a pasar después del nacimiento de su bebé, para darle tranquilidad a las madres. Y una vez que el bebé nace y bueno, después se van de alta, tenemos el consultorio de seguimiento prematuro y de pacientes de alto riesgo. El de prematuro es algo bastante viejo, se atendía a todos los bebés menores de 1500, pero no teníamos otra cosa. Ahora se ve a todos los bebés prematuros y al paciente de alto riesgo que ha estado más de 7 días de internación en ese consultorio. Entonces, podemos hacer el seguimiento de patologías de niños que han estado internados, que antes los perdíamos prácticamente, o sea, hacíamos la conexión con el dispensario, pero nada más. Y hay un consultorio que también es nuevo, de control de alta, de internaciones cortas y de internación conjunta a las 48 horas de vida, que tampoco había antes y que los pacientes consultaban directamente por la guardia y bueno, y de ahí muchas veces los teníamos que internar o no, salvarle la situación del alta. Muchos padres por ahí nos decían en el consultorio que ellos iban al dispensario y que les decían que hasta el mes de vida no los atendían. Entonces quedaba ahí como un bache de atención de estos niños chiquitos, ¿sí? Bueno, y hay cursos para padres, que hace bastante que se está dando, un curso de RCP básico, que nosotros se los brindamos sobre todo a las mamás de los niños que estuvieron internados.
pero que está abierto a la población que quisiera participar. Bueno, hay otros avances en el hospital. Uno de esos son los cambios en el sistema, que también es importante, con la formación de un bloque obstétrico, y se agregaron indicadores para poder hacer medición de calidad y seguir mejorando a futuro. Protocolos de duelo para acompañar a las familias que pierden o un embarazo o el fallecimiento de un bebé, y protocolos de acompañamiento a madres con consumo de sustancias ilícitas, que antes los internábamos, sí o sí, los separábamos, y ahora no, ahora se hacen todos los controles en la internación conjunta. Bueno, este es el otro caso que queríamos charlar con Virginia. Este es un caso de noviembre del 2016, un bebé sexo femenino. Le vamos a poner Mara, es su nombre, pero bueno, no vamos a decir el apellido. Este es una bebé que nace en un parto domiciliario, que fue electivo en Capilla del Monte, acompañado por una partera de la zona, que terminó siendo la abuela de la bebé. Consulta las 36 horas de vida por convulsiones e hipoglucemia. La mamá refiere que fue un parto dificultoso con una sospecha médica nuestra de una hipoxia perinatal. Concurrió a las 36 horas, la bebé no se prendía el pecho, no había comido nunca, por supuesto tenía hipoglucemia. Bueno, tuvo una mala evolución clínica con episodios de broncoaspiración, deterioros neurológicos, síndromes convulsivos. Yo creo que se terminó yendo de alta con tráqueo y botón gástrico. Entonces esto a nosotros, bueno, somos seres humanos, por ahí es como que nos chocó el momento, porque uno dice, pucha, un parto domiciliario, un bebé hermoso, podría haber nacido acá y estaría bien. Y después nos pusimos a pensar qué deberíamos haber cambiado, qué deberíamos cambiar nosotros institucionalmente para personas con ideologías diferentes asistan al hospital para un parto más seguro. Y yo creo que ese es el camino, como veníamos hablando, como habló Paloma, como habló Mariana, seguir pensando en que la gente se haga amiga del hospital para acompañar estos procesos fisiológicos. No sé, es como que la idea era dejarlo para que cada uno lo pensara y lo valorara, ¿sí? Haciendo un parte un poco de mea culpa, de decir, bueno, la gente no concurre al hospital, ¿por qué es? Y ahí intentar cambiar en nuestro modo de actuar. Sí. Fue un caso con el que fue un caso con el que aprendimos mucho, porque la persona que había asistido al parto se ofreció a decir, nos dijeron por qué habían preferido el parto en su casa, que no querían medicalizarlo, que se habían hecho controles, que eran sanos y que estaban seguros que esto iba a estar bien. Entonces nos dijeron qué del hospital o qué parte del parto asistido en el hospital no querían por nada estas familias. Con lo cual sí nos hizo pensar un montón, y a raíz de eso también surgieron las capacitaciones, los ateneos, para ver y discutir un poco esto, que fue bastante discutido en un inicio, y cada vez nos fuimos ablandando un poco más. Pero sí fue bastante difícil eh, abordarlo primero, y después cuando esta persona se acercó dijo, no, pero ellos están conscientes, ellos saben que el parto es así. Y ahí sí tenemos que tomar conciencia, que ya lo hemos hecho, que como dijeron las chicas antes, el parto es un momento fisiológico, estamos asistiendo a personas sanas, a un proceso muy importante, donde sí es cierto que a veces surgen eh, imprevistos o patologías que surgen ahí, por lo cual hace un parto distóxico, que hay que estar preparados a asistirlos, pero cuando todo va normal, es simplemente acompañar y cuidar la salud, la intimidad eh, y el momento tan importante en la vida de esa persona y de esas familias en general. Y lo otro importante es que ya se sabe que todos los caminos bioquímicos
son sumamente importantes y marcan procesos posteriores. O sea, si marcamos este proceso de inicio de nacimiento con la generación de endorfinas y momentos agradables, va a ser mucho más fácil y va a tener menos posibilidad de patologizarse, no sé cómo, acabo de inventar un verbo, menos posibilidades que si hacemos que todo pase por el cortisol. No, ya estamos. Agradecerles su atención y decirles que, bueno, desde el materno neonatal estamos empezando a trabajar en esto, pero somos convencidos que queda mucho por cambiar y bueno, y seguir trabajando constantemente, ¿no? Gracias. Si hay No, una duda que hablaban de esta parte humanizado. Quería preguntar si es política pública acá del gobierno provincial, nacional, el tema de la capacitación, por el caso sobre todo, ¿no? Por a comadronas, a matronas, como una capacitación, se promueve ese tipo, si el parto humanizado es sinónimo, preparemos, hay gente porque si opciones más naturistas, demás prefieren, incluso hay un montón de ofertas, y tenés tu hijo en tu casa, en el agua, en la pileta, si se promueve, digo, de ignorantes, repito, por ahí estoy diciendo, me dicen, no, así me saltan todo, pero no sabía si, claro, algo así. Me parece que está buenísima la pregunta porque en realidad es como, sería como la segunda parte, por decir así. Nosotras, desde la Dirección de Salud Perinatal, entendimos que era una responsabilidad iniciar con la transformación de la institución para que realmente sea un lugar donde uno pueda ofrecer, donde está la calidad y la calidez que creemos que se merece este momento. En principio, si uno piensa en estructuras anteriores o en formas de trabajo anterior, no había un continuo de calidad que uno pudiera decir, asegurar, esto va a ser así, esto va a ser humanizado, esto va a ser respetado, no van a pasar 3 alumnos, 2 PFO y 2 residentes, más no sé qué, a hacerte un tacto, vas a poder estar acompañada en sala de partos, vas a poder tener el movimiento libre durante el trabajo de parto. Todas estas cosas no estaban aseguradas. Entonces, como en un proceso de transformación también del sistema de salud, creímos que era prioritario iniciar con lo nuestro, ¿no? Con la responsabilidad inicial. Nosotros la República Argentina no tiene tantos partos domiciliarios como parece, ¿sí? Son pocos en porcentaje. Y sí, cada vez que hacemos las capacitaciones de parto de oro, nosotros apoyamos la idea y el concepto clarísimo. Nosotros apoyamos el parto institucional. Eso está clarísimo, es el parto seguro, porque nosotros hablamos de seguridad. Cuando hablamos de parto de oro, hablamos de seguridad del paciente. ¿Sí? Va absolutamente de la mano, en ningún momento está contrapuesto. Al contrario, cuando hablamos de un proceso de parto fisiológico, hablamos de seguridad, porque una instrumentación del preparto, como una oxitocina exógena, como una ruptura artificial de membranas, todo eso va contra la fisiología y favorece las distocias, y por ende la no seguridad del proceso, ¿sí? Entonces, queremos que quede como bien claro, esto va en como los dos aspectos. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que muchas de las personas obstetras que hacen partos domiciliarios también están en el sistema de salud público, y entonces ahí estamos como que nosotros hablamos desde este lugar, pero se sobreentiende, digo, porque lo decimos explícito, ¿no? Pero se sobreentiende que también nos dirigimos a ciertas personas que lo saben, en donde los convocamos a que los partos sean institucionales. Por supuesto que hay un trasfondo económico, que eso no lo podemos negar, pero bueno, primero nos parece que el camino inicia en casa, de decir, los partos van a tener esta calidad y calidez en las instituciones públicas de salud, y después instar a lo próximo. Y otro tema que no quería dejar de mencionar es que
un trabajo que viene para esta segunda etapa, es convocar a que la provincia de Córdoba vuelva a tener formación en obstétricas. Me encanta escucharte, doctor. Decilo vos, porque es importante. Años aproximadamente apareció un profe de la facultad que destruyó la escuela de obstétricas y, bueno, se acabaron las obstétricas. Para mí me parece que es fundamental la obstétrica para que el parto sea más fisiológico, sea acompañado, sea entendido, es fundamental, porque el médico no tiene esa capacidad de... Aparte, no existe la posibilidad de que el médico acompañe a la paciente durante 10, 12 horas o 16 horas de trabajo parto. Eso es imposible, porque ningún médico, claro, no se puede vivir de esa manera. Pero la vuelta de las parteras, y la otra cosa que yo quiero aportar también para que la pensemos, me parece magnífico esto, probablemente sea el más viejo acá en la sala esta, y me ha tocado vivir las dos etapas. Cuando yo me formé, el médico era el que mandaba y era el Dios, y como dijiste, una cosa paternalista, y lo fui asimilando de a poco hasta el momento actual en que estamos empecinados en esto, en que el parto sea una cosa fisiológica, normal. El problema que a mí se me presenta a diario es cómo le enseño yo al tipo que no sabe hacer un parto o al que está cursando la carrera, cómo es el parto, por dónde sale, por dónde no sale, porque, en fin, todo lo que se puede, en la época de la pandemia nosotros lo intentamos de mil maneras, pero la verdad es que por internet es muy difícil enseñar medicina y menos obstetricia. Pero ahora no sé cómo vamos a solucionarlo. Estamos usando los muñecos, pero tampoco lo mismo. Así que no sé qué va a pasar con los partos que vengan en 10, 15 años cuando los chicos que están, los residentes o los chicos que se están formando ahora en la especialidad tengan que hacerse cargo de la especialidad. Bueno, me gusta porque son partes de los debates. Quizás nosotros con Paloma pensábamos que desde el punto de vista de debate, esto de la formación era quizás una de las cosas más jugosas para debatir, porque ante una presentación como la que hace Paloma es casi innegable decir nada, porque creo que todos entendemos que esto sería lo mejor, no hay muchas posibilidades de contraponerse, ¿no? Sí, desde el punto de vista de la seguridad, son hitos, digamos, donde nos tenemos que plantar y hablar la seguridad en relación a la anestesia y a la alimentación, sí, la seguridad del parto no instrumentado. Bueno, hay algunos puntos claves, pero todos sabemos que lo mejor es un parto fisiológico y ahí estamos todos de acuerdo y vemos la belleza de los nacimientos y después sí a veces los invitamos a que el que quiera lea la parte científica de esto de las vías de la dopamina y del cortisol, porque son partes importantes. Claro, el que quiera, porque es interesantísimo saber, el cuerpo cómo genera el mecanismo de defensa cuando pasa esto de estar alejado de su mamá, de no poder tener contacto piel a piel, y entonces el mecanismo del cortisol empieza con el estrés, y el estrés desencadena una serie de hechos que todos sabemos a dónde nos llevan, ¿no es cierto? Porque nos pasa a todos, pero al recién nacido también. Entonces, bueno, los puntos claves de discusión, y a mí me gustaba esto que dijiste, el tema de los alumnos y la formación, ¿no? Porque es donde nosotros decimos, ¿y qué hacemos? Bueno, para tantas cosas hay simulación. Bueno, ¿será lo mismo o no será lo mismo? Estamos trabajando con el doctor Olmas de la primera o segunda cátedra, primera será acá, segunda, de la cátedra de obstetricia, ya empezamos conversaciones porque creemos que la formación de pregrado tiene que ir en el mismo camino que es la fisiología y que la formación no esté medicalizada, porque si no nos pasa esto, después tenemos profesionales médicos que no están bebidos con la fisiología la tenemos en segundo año, si no cambió el plan, la tenemos allá al principio y después como que nos olvidamos de lo que es la fisiología. Y con respecto a los alumnos de pregrado, tenemos un concepto de qué hacer. Sí, estamos casi convencidas de que no deberían entrar a salas de parto. Y acá voy a decir el ejemplo que a veces digo y a veces me arrepiento, pero no pasa nada. Digo, en el pregrado, ¿cuántas de las mujeres hicimos tacto prostático? Y creo que todas nos miramos y decimos ninguna. ¿Y cuántas en el pregrado asistimos a un parto? Y decimos todas. En primera. Bien.
Y entonces ahí, por lo menos uno dice, bueno, lo pensemos. No, bueno, cambió, está cambiando. Nadie nos puede asegurar en porcentaje si está cambiando o no está cambiando, hablando del pregrado. Sí, en el que está en formación de la especialidad, sí, yo coincido que es interesante la permanencia en la sala de parto, sobre todo para aprender la fisiología y para aprender el acompañamiento. Pero ahí pensamos que el hablar con las personas, el informar y el solicitar permiso para que esté una persona más del equipo de salud, porque un residente es del equipo de salud, sin duda, antes del parto, por supuesto. Y no como un condicionamiento, hoy escuchamos muchas cosas con Paloma, algunas las filtramos y otras no, pero por ejemplo, este es un hospital escuela. Y parece que es una tragedia para las personas que digo cualquiera, ¿no? Pero este también, pero cualquiera. Claro, la frase, esto es un hospital escuela, es un dogma que implica serás vulnerado, digo yo, porque lo dicen en ese contexto, ¿no? Cuando uno dice, ¿no les parece que hay muchas personas adentro de la sala de parto? La frase es, esto es un hospital escuela. Y el dogma nos lleva a pensar, entonces estamos de la mano de la violación de los derechos. Por eso digo, esta quizás me parecía que era como donde más podíamos conversar, qué piensan ustedes, cómo la ven, porque digo, todos profesionales que somos quienes también podemos cambiar esto en relación a la formación de quienes, como siempre decimos, quienes nos van a atender a nosotros, pero digo, de la formación de las personas, de futuros médicos, hacia dónde vamos, cómo lo podemos hacer, qué herramientas extras tenemos. Yo creo que más simulación seguro, más muñecos de alta fidelidad. Para eso también el que es docente tiene que entrenarse porque no es fácil, hay que hacer inversiones económicas importantes. Entonces es invertir a favor de proteger los derechos, ¿no? De las familias. No invirtamos porque tenemos, no sé, 5.000 nacimientos por año, que vean. Sí, bueno, ojo, porque eso es en detrimento de los derechos. Si no hacemos el proceso de información previa. Pero seguro que si hay más de 2 personas en formación adentro de una sala de partos, entiendo que hay una violación de derechos porque es el derecho a la intimidad. Para pensar. Bueno, antes que nada, felicitarlos porque la verdad que para los que no somos del palo, nos abre la cabeza muchísimo. Y más allá de lo que es el respeto del derecho de la mamá gestante, de la parturienta o del niño recién nacido, es disminuir la mortalidad perinatal, o sea, es mucho más profundo, mucho más, hasta diríamos más técnico, sin analizarlo desde el punto de vista humanístico, ¿no? Obviamente que esta transformación que tendría que haber empezado hace 20 años, estaban diciendo, recién en algunos lugares uno ve que todavía no llegó. Y sobre todo esa transformación que se hace hacia el interior de la institución médica, hacia el interior de las maternidades. ¿Cuál es el alcance que tiene hacia afuera, hacia la comunidad? Y creo que acá habría un rol fundamental en la comunicación, ¿no? En esta comunicación que hacemos hacia la comunidad. Esas mujeres que llegan solamente a tener el chico al hospital y sin ningún control previo, sin conocer los riesgos, los potenciales riesgos, etc. Por eso la participación, esta multidisciplinaria que hablan ustedes, la reaparición nuevamente de las obstétricas, que sería fundamental, y el rol que deberían tener los comunicadores también en esto. Les agradezco Hay varias, y acá del equipo de salud mental del esta unidad y me encanta que está del parto, ya que marca una diferencia entre la y todo. Técnico, la asociación de la epigenética viene a responder muchas cosas que nosotros decimos y la posibilidad de tener poblaciones más sanas, con menos hipertensión, con menos diabetes, con menos obesidad a largo plazo, también tiene que ver con el parto de oro.
digamos, las modificaciones de este primer como engranaje que se hace sobre la vía del cortisol o de la dopamina tiene que ver con esto a futuro. Entonces, no solo es idílico lo que hablamos, digo, muchas veces nos pasa, le digo a Paloma, cómo poder compartir esto desde esta mirada, porque es como creemos que es lo más importante, pero que ustedes todos pudieran entender esa base científica que tiene esto, una científica concreta, más allá del amor, de la felicidad, hacia dónde va esto, ¿sí? Porque esto está totalmente, digamos, comprobado de cómo esta adaptación del ser humano al estrés provoca estos deterioros a largo plazo en nuestro sistema, ¿no? Entonces, para menos diabéticos, para menos hipertensos, para un mejor desarrollo neurológico de los niños, con una mejor cantidad, mayor porcentaje de lactancia materna exclusiva, también está este proceso fisiológico de nacer. Y entonces la responsabilidad mayor aún que tiene el Estado y que tiene la obstetricia para acompañar esto de esta manera, ¿no? O sea, un momento quizás tan corto en la intervención, pensemos que un obstetra puede estar con una familia a lo sumo los 9 meses, pero 1, 2, 3 veces en la vida de las personas, cómo eso puede ser determinante también de la salud de una población, ¿no? Así que para pensarlo. Sí, no, lo mío viene justo de la mano de lo que dice Mariana, y de lo de salud mental, porque además de todas estas patologías biologicistas que conocemos los médicos, desde el punto de vista psíquico, el tener esa primera hora en el circuito de oxitocina, dopamina, que justamente tiene que ver con la creación del vínculo, del apego seguro, ¿no? Porque ustedes imagínense el trauma más, capaz que el más importante, no lo recordamos claramente, pero es el más importante trauma que vamos a tener en nuestra vida. O sea, pasamos por un agujero imposible y salimos de un lugar idílico, insonorizado, calentito, a la realidad, al ruido, al frío. O sea, es como casi inimaginable para nosotros. Entonces, todo eso, si se vive de esa manera y entramos en el circuito del cortisol y después en el reflejo de huida entramos en el circuito del miedo. Y esa primera experiencia nos va a marcar toda la vida. Nosotros, o sea, los psicólogos lo pueden explicar mucho mejor que yo, y yo simplemente de leer artículos de psicología y de tratar de entender los relatos de ellos, pero realmente sé que tiene que ver con la sociedad que queremos, que si queremos una sociedad sin violencia, si queremos una sociedad con más amor, si queremos una sociedad con gente segura, más lactancia y todo lo que eso implica, sumado a las patologías biológicas crónicas, va todo de la mano, sí. Es una intervención mucho, que más la miramos y más nos damos cuenta de todas las implicancias que tienen todos los niveles. Bueno, si no, es por la gente del Zoom. Hola, buenos días. Yo creo que por ahí también lo podemos, porque esta es la forma romántica, ¿no? Yo soy neuróloga infantil, hago terapias naturales, entonces desde la neurociencia sabemos que la oxitocina en los adultos, nosotros con los adolescentes y los jóvenes estamos viendo post pandemia todos los efectos del cortisol, entonces estamos viendo todo este descalabro que estamos sintiendo, ¿no? En el consultorio de neurología infantil sucede mucho. Pero esto del trabajo en forma integral de la medicina que no nos han enseñado, ¿no? Yo tengo 30 años de médico, entonces sé de lo dividido, no sé cómo estará ahora el pregrado, pero lo importante que es respetar los derechos y que aparte de lo idílico y romántico que es esto de la felicidad con el cortisol, lo podemos, en la parte números, lo podemos vender, entre comillas, con que es barato. Vamos a bajar los costos de la salud, porque imaginémonos, vamos a tener menos diabéticos, menos hipertensos, menos asmáticos, porque obvio, ojo que el miedo, y los psicólogos los van a decir mejor, tenemos un montón de niños asmáticos. Y el asma es también un factor, el estrés,
Entonces tenemos un montón de bagaje en medicinas, en el costo que implica la medicina, que bajaríamos con algo tan simple como respetar la naturaleza y los tiempos. Creo que lo que nos falta a todos, me incluyo yo como terapeuta en el consultorio, que espero resultados rápidos, ¿no? Entonces, bueno, que como decías vos, y no voy a poder estar. En cambio, la obstetra se pasa ese tiempo. O enseñarle a nuestros estudiantes que van a acompañar el parto, que como practicantes, si son estudiantes o el residente, acompaña el parto, porque por ahí también, y nos pasa a todos con los años, empezamos a enseñar los malos hábitos que tenemos cuando tenemos varios años de haciendo lo mismo, ¿no? Como nosotros ya lo sabemos, no le tenemos paciencia al que está aprendiendo. Y sufre también la consecuencia la paciente en los hospitales y escuelas, los pacientes. Bueno, muchas gracias, ¿sí? Sobre todo esa parte, lo económico. Bueno, y yo, como última cosa para agregar, ya estoy cansada de verme. Como una cosa para agregar, me corro desde el lugar de la bioética y de médica pediatra que desconoce muchas de estas cuestiones, y está muy bueno que estén los avales, los respaldos, la medicina basada en evidencia, todo eso está perfecto y nos da una gran tranquilidad para promover esto, pero también la voz del usuario, ¿no? de la usuaria, y me voy a poner en ese lugar. Yo di a luz hace 18 años un varón hermoso, bello, todo. Y fue una experiencia hermosa, fue lindo, lo pasé bien. Y después di a luz hace 7 años. Y fue con esto. Y es distinto, ¿sí? Entonces creo que también a todo esto que hacemos hay que sumarle lo importante de cómo lo vive. Cuando es realmente centrado en la persona, que la persona diga, che, está bueno, así debe ser. Y ese tiene que ser el motor. Ustedes obstetras que están en esto, decir, che, pero cambiar todo. Bueno, porque vale la pena, porque la gente no se lo olvida. Ni hablar de los niños, hoy preguntaremos a mis hijos las diferencias, pero digo, para la experiencia de dar a luz, y da la casualidad que en las dos oportunidades, la obstetra fue la misma. Casualmente, la esposa del doctor Torres, que se reconoce desconocedor, pero su esposa pudo hacer este cambio. Las dos experiencias fueron buenas y los niños están en buen estado, pero desde la vivencia se puede hacer el cambio y realmente vale la pena, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que uno también agradece, ¿no? Que tengamos la capacidad de decir, yo aprendí de esta manera, anduvo bien mucho tiempo, tengo la posibilidad, la actitud de cambiar, porque resulta que ahora hay algo que parece que es mejor. Y capaz que de acá a 20 años, los que estén, que no sé si somos nosotros, puedan decir, che, no, mira, ahora es mejor así, ¿no? Eso es un poco también la mirada de la bioética, poder ir acompañando los tiempos, acompañando la realidad con un respaldo científico, pudiendo argumentar por qué hacemos o dejamos de hacer y acompañar, no desde un discurso nada más, sino desde lo verdadero. Así que creo que, salvo que, Jorge, pregunta Jorge, ya no. Sí. No, pero voy a trato de ser breve. Bueno, primero agradecer, chicas, porque lo que trajeron fue muy lindo, impecable y con una claridad meridiana, ¿no? Si no queda claro así, no sé cómo hay que decirlo. Claro. No, y lo otro, una pequeña reflexión que quedé pensando en las cosas en que tenemos que reflexionar los agentes de salud para poder lograr estos cambios, porque también todo cambio requiere de algún proceso reflexivo y de pensar las cosas y por qué lo hago. En esto que, bueno, trajo Mariana, me parece, sobre esta, digamos, como incongruencia o ruido que hace hablar del humanismo, del parto humanizado, y de la violencia obstétrica. Bueno, yo creo que justamente yo pensaba y me preguntaba si gran parte de los problemas que tenemos y al lugar a donde hemos llegado, o sea, que hemos llegado al lugar a donde llegamos, no es justamente por un exceso de humanismo, ¿no? Y si lo que hay que hacer no es precisamente deshumanizar un poco las cosas, porque
el humanismo enraizado desde el humanismo, desde el siglo XVI, que comienza, el humanismo justamente lo que ha hecho es quitar la condición humana del resto de la condición natural, alejar al hombre de la naturaleza, al hombre como a las personas, ¿no? Al ser humano, alejarlo de la naturaleza. El humanismo ha creado lo que nosotros conocemos hoy como la etapa antropocénica, ¿no? En donde lo único que se ha logrado es poner al hombre, al ser humano, en una jerarquía tal que desconoce el resto de la naturaleza a la cual pertenece y nunca dejó de pertenecer, ¿no? Entonces, por ahí me pensaba en esto, ¿no? Si el problema no está justamente en que, porque estos procesos de los que hablaba Paloma, ¿no es cierto?, en donde hay determinadas situaciones de la vida, varias, ¿no?, entre ellas el parto, a donde todas las estructuras inferiores cobran cerebrales me refiero, cobran una jerarquía y una importancia fisiológica en detrimento de cómo disminuye todo su umbral de funcionamiento el neocórtex, justamente para eso, para evitar que haya este tipo de interferencias. Eso es lo que ocurre. Bueno, la excesiva humanización, en este caso del parto, como de otras situaciones donde ocurre el mecanismo, es lo que hace que desconozcamos estos mecanismos fisiológicos y entonces estemos permanentemente invadiendo, permanentemente violentando. Y ahí creo que yo rescato la palabra violencia y yo no temería hablar de violencia. No encuentro ninguna incongruencia en hablar de violencia. Sí lo sacaría de lo obstétrico, porque no solamente lo obstétrico es violento, sino que el modelo biomédico es un modelo violento. La biomedicalización de la vida violenta la vida, ¿no? Que es esto que estábamos hablando. Entonces, todos tenemos que, y de la biomedicalización, no hablo del modelo médico, en parte tiene que ver con el modelo médico hegemónico, pero la biomedicalización de la vida es un concepto más amplio que tiene que ver con la biopolítica justamente, ¿no? Es lo determinante de la biopolítica. Y yo pensaba que justamente si lo que tenemos que replantearnos, todos los agentes de salud, no solo los médicos, todos los agentes de salud, es si no tenemos que empezar a deconstruir un poco este camino en el que nos puso el humanismo, justamente, y a partir del humanismo científico también, no solo filosófico, en este camino de la biomedicalización de la vida, ¿no? Lo que decía el doctor Luchini, la incorporación de las obstétricas es un modo de deconstruir el modelo de biomedicalización, porque la obstétrica tiene otro paradigma, se educa desde el grado en otro paradigma, y en general es una de las pocas disciplinas que se educan en otro paradigma desde el grado, porque la mayoría de las disciplinas de la salud están totalmente impregnadas de la del paradigma de la biomedicalizante de la vida. Y esto es lo que hace violenta a la medicina y a todas las disciplinas de la salud. Entonces, me parece que por ahí tenemos que pensar en términos de violencia, pero y para que no nos resulte incómodo el término y podamos pensar en términos de violencia, tenemos que diferenciarlo de agresividad. No lo tenemos que usar como... Cuando hablamos de violencia del modelo biomédico, no estamos hablando de conductas agresivas, de que el médico le pega o que le agarramos a cachetazo al neonato para que llore. No estamos hablando de agresividad. No es lo mismo violencia que agresividad. Violencia es interferir los procesos, diríamos, naturales o instintivos, ya que usaron el término instintivos de la vida, no solo de la vida biológica. Porque por otra parte, esto implica también empezar a romper con esa diferenciación, esa división tan dicotómica entre lo bio y lo psico, ¿no? Hay que pensar la vida como una sola cosa. No hay forma de que una cosa no se piense con la otra, porque si no, ahí estamos utilizando viejas herramientas como el modelo dicotómico de concepción de la vida para implementar nuevos modelos, nuevas cosas, imposible. Bueno, ese es el... La idea cuando hicimos el comentario de la violencia,
En realidad, lo que nos molesta de la palabra violencia, o lo que nos molesta, que también todo es debatible, ¿no? Pero lo que nos hace ruido de la violencia obstétrica parece que fuera como algo exclusivo de los obstetras. Y en realidad era toda la hostilidad, porque es la hostilidad del administrativo que te atiende en primera instancia, pero y cuando vamos, y es la hostilidad de todas las instituciones, porque las instituciones están en crisis. Que vos no es que vos vas al Palacio de Justicia y tampoco te tratan cariñosamente, ni humanísticamente, probablemente, no sé, haya lugares más o menos violentos. Claro. Entonces nos parecía que hay una situación bueno, que excede y estaba marcado así como los obstetras violentos, parece violencia obstétrica, ¿no? Como si fuera, eso era como, entendemos que era la situación de partos y que, pero bueno, y también el anestesista violento que no deja que la familia entre al quirófano, o sea, esa era como un poco la molestia, ¿no? Sí, o como esta cosa más general que vemos. Pero bueno, ahora vamos a decir que parto humanizado, hablaremos de parto mamífero, si les parece. Porque en realidad yo les cuento que cuando Paloma empezó con la producción de todo esto, ella en un lugar empezó y dijo, el humano es un mamífero, y la gente, yo creo que el 50% se levantó y se fue, porque fue como disruptivo, digamos, ¿no? Y ahora yo siempre conversamos con ella, ¿qué frase el humano es un mamífero? Porque creo que nos lleva a esto, ¿no? A esto que estás diciendo, me gusta. Sí, por eso. Que ser mamífero no está bueno. Bueno, agradecerles a los que han tenido la valentía de venir en presencial. También le agradecemos a los que están virtuales, entendemos que a veces pueden venir. No, y es cierto que varios escribieron que no pudieron, tuvimos un problemita con el sí. No llegó todavía el enlace. Por suerte no se escucha eso acá. Bueno, cerramos entonces acá el Zoom. Recordarles que en julio no tenemos encuentro. Nos vamos a reencontrar en agosto, el último viernes de agosto, donde vamos a tocar otro tema, así como este, de actualidad y necesario, que son las directivas anticipadas. Un tema en el que venimos trabajando hace un montón de tiempo y creemos que va a ser importante. La idea es que puedan estar acompañándonos aquellos que hemos estado en ese comité ad hoc que se creó ahora por este caso tan mediático, lamentablemente, pero bueno, nos parecía que era importante generar un espacio para poder charlar de esto, así que los esperamos, ¿sí? Todavía no sabemos bien dónde vamos a ir, pero ya después les confirmamos el lugar. Muchas gracias.